Hoy, ¿cómo tener un hogar realmente cristiano? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No creo que necesitemos ser genetistas para darnos cuenta que la herencia genética tiene mucho que ver con nuestra apariencia e incluso con nuestra personalidad. Pero hay un detalle: la herencia no determina lo que somos. Nuestro libre albedrío para tomar decisiones juega un papel crucial. Y cuando se trata de nuestros hijos, la forma en que los educamos también es muy importante. Hoy hablaremos de la familia, que es quien hace que una casa pase de ser una casa para convertirse en un hogar. Y si es un hogar cristiano, donde habite Cristo, mucha mayor bendición se obtendrá. Y el texto que acabamos de leer empieza diciendo instruye, es decir, disciplina. Y eso significa establecer reglas de comportamiento que ayuden a mantener el orden entre los miembros de la familia. Pero también significa enseñar, guiar y educar. En la actualidad, pareciera que la palabra disciplina no es aceptada de buen agrado, pero esto está muy relacionado con los cambios en nuestra cultura, cuando se empezó a creer que la libertad era lo más importante, haciendo a un lado la Biblia y lo aprendido por siglos. Fue cuando se empezó a enseñar que lo que los niños necesitan es libertad para seguir sus deseos naturales, y se transmitió la falsa idea de los supuestos peligros psicológicos que les vendrían tras reprimirlos. Cuando se trata de disciplinarlos, enseñándoles que así como tienen privilegios, que por cierto no son derechos, también tienen obligaciones y responsabilidades que cumplir como cualquier otro miembro de la familia. Pero gracias a Dios, porque a sus hijos nos dejó un manual de vida llamado Biblia, y es en ella que nos presenta un perfecto balance de comportamiento y nos enseña que ejercer disciplina no solo es necesario, sino que es esencial para que los niños se desarrollen correctamente. En este mundo, definitivamente no existimos ni padres ni hijos perfectos, solo somos padres e hijos en camino a la santificación. Y estoy hablando de padres e hijos cristianos. Los del mundo, bueno, pues eso ya son otra cosa. Pues aún hasta quienes creen ser buenos padres pueden tener hijos que se descarrían, pero si seguimos las instrucciones que nos presenta la Biblia, les podremos dar a nuestros hijos el ambiente adecuado que necesitan para que desarrollen su potencial al máximo. Y para lograrlo es muy necesario que entendamos primero lo que es la disciplina. Los psicólogos hablan de disciplina positiva y dicen que es una forma de educar a los niños y se basa en el respeto mutuo, el cariño y la comprensión que favorecen el desarrollo emocional en los niños y refuerza los vínculos afectivos entre padres e hijos, pues se utiliza para corregir y guiar a los hijos por el camino correcto. La Biblia nos dice en Proverbios 3, 1 y 2, exhortación a la obediencia se llama esa parte: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto es disciplina. Enseñar a nuestros hijos a andar en los caminos de Dios y no apartarse de ellos. Pero para poder aplicar la disciplina correctamente y de acuerdo a los principios bíblicos, los padres debemos estar familiarizados con los consejos de las Escrituras, ya que la disciplina de Dios es amorosa, como debe de ser entre el padre y el hijo. La disciplina es esencial para el desarrollo del carácter. Y es buena porque a veces se siente la idea de que el carácter de un niño es como una semilla que va a crecer solo, sin mucho esfuerzo de los padres. Pero la verdad es que también la semilla necesita cuidado, mínimo necesita agua y abono. Así es con los niños. Un niño que crece sin disciplina, no hay duda que escogerá el peor camino posible. Y no lo digo yo, lo dice Salomón en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué nos enseña este versículo? Que contrario a lo que enseñan quienes se piensan más buenos que Dios, este pasaje nos dice que a pesar de ser tan cándidos, los niños nacen propensos a seguir el camino fácil, que invariablemente es el peor de los caminos, el camino que los lleva a la perdición. Eso significa que si no se ejerce disciplina en la vida de nuestros hijos desde que son pequeños y empiezan a tener conciencia, nos será mucho más difícil que aprendan de jóvenes o adultos, constituyendo para nosotros dolores morales
inimaginables. Por eso tenemos que quitarnos de la cabeza la falsa creencia que los niños son unos angelitos, porque ningún niño es totalmente bueno, pero tampoco malo. Y sin disciplina, la necesidad que trae dentro tarde o temprano saldrá. Pero además, los niños que crecen sin disciplina no alcanzan su potencial. Este es un principio que nos enseña un pasaje que habla de la disciplina de Dios para con sus hijos, pero que también es una enseñanza para que los padres terrenales ejerzamos disciplina en los nuestros. Deuteronomio 6, 6 y 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos al Señor disciplinando a Israel a través de una instrucción clara y precisa. Y el propósito que tiene nuestro Padre Celestial para disciplinarnos tiene que ver con que nosotros ejerzamos disciplina en nuestros hijos, para que al igual que nosotros, ellos también desarrollen el carácter que se les formará mediante ella, mediante la instrucción o enseñanza del temor a Dios, para que participen de su santidad. En otras palabras, si no les enseñamos las Escrituras, ¿dónde pueden conocer al Dios que les ama? Tampoco podrán desarrollarse como sus hijos. Bueno, ya hemos visto, pero les voy a explicar este versículo. Cuando dice aquí que las hablaremos, quiere decir que en todo tiempo, en todo momento nosotros les vamos a hablar a nuestros hijos de las Escrituras. Dice, las atarás como una señal en tu mano. Eso significa que también les vamos a enseñar con lo que hagamos. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Nosotros no podemos estar haciendo cosas que no glorifiquen a Dios. Eso significa como una señal en tu mano. Dice que estarán como frontales entre tus ojos, o sea, como frontales aquí en la frente, en la mente. Las palabras de Dios nosotros la tenemos que tener bien memorizada. Recuerden que es la espada con que nos vamos a defender, ¿sí? La palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿A qué se refiere? Que todo lo que nosotros, los negocios que nosotros hagamos, tienen que ser de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Y en tus puertas, que todas las amistades que nosotros tengamos, tenemos que buscar que glorifiquen a Dios, tenemos que ver con qué tipo de personas nos relacionamos. Eso es lo que significa ese texto. Bueno, ya hemos visto que la disciplina es importante para formar el carácter. Pero si nuestros hijos no desean ser disciplinados y desobedecen, ¿cómo debemos ejercer la corrección? Para empezar, debe de ser ejercida con amor. ¿Se fijan la gran diferencia? Una cosa es disciplinar y otra cosa es corregir. Nosotros no podemos corregir a un niño si antes no lo hemos disciplinado. Nosotros no le podemos, tratar de eso, precisamente de corregir, de regañar o algo así. Nosotros no lo hemos disciplinado. No le podemos decir que recoja los juguetes o enojarnos porque no recogió los juguetes cuando ni siquiera le hemos dicho que los tiene que recoger. Tampoco nos vamos a enojar porque deja el plato después de comer en la mesa si no le hemos enseñado que lo tiene que llevar al fregadero para que nosotros tengamos menos trabajo, pero que también ellos aprendan a cooperar en las labores de la casa. Bueno, entonces ya vimos que para empezar debe ser ejercida con amor. Cuando Cristo abunde en el corazón de los padres, ¿cómo deben de corregir a sus hijos? Pues igual que en el primer siglo existía la barbarie cuando los padres no respetaban a sus hijos, tal parece que el mundo va encaminándose en la misma dirección. Por eso es necesario que volvamos a los principios divinos establecidos por Dios en su palabra y que son dirigidos a los padres en relación con sus hijos. Vamos a ver Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia es muy clara. Como podemos apreciar, el apóstol se dirige a los padres en general. Al decir padres, no se está refiriendo solamente a los papás, es obvio. Se está refiriendo también a la mamá. Y para ellos Pablo tiene un precepto y un propósito. El precepto es, no exasperes a tus hijos. Y exasperar tiene que ver con provocar emociones negativas en los hijos, con provocar temor, ira, rebeldía, celos, resentimiento. Después tanto están con los niños, que ya los niños ya están vacunados
y luego, no sé, muestran otra cosa, otros sentimientos, otras emociones que después a los papás no les gustan y se van a tener que aguantar. Entonces, Pablo, si no siguen lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pablo nos dice a los padres que no formemos sentimientos de ira en nuestros hijos, que no los incitemos a sentir celos, que no provoquemos la rebeldía en ellos. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que no irritemos a nuestros hijos, que no los hagamos enojar, sobre todo cuando son niños indefensos, porque algún día crecerán y cambiarán, y puede ser que después su comportamiento no nos guste, porque después de haberse sentido maltratado, humillado, lastimado, su corazón se satura de odio, amargura y resentimiento. Por eso la Escritura nos instruye a nosotros como padres para que no exasperemos a nuestros hijos. Pero además del precepto, tenemos el propósito del precepto. ¿Por qué es que no debemos exasperar a nuestros hijos? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es para que no se desalienten. Eso describe a una persona que está descorazonada, desanimada, triste. Existen muchas maneras de exasperar a nuestros hijos y así de esa manera los vamos a desalentar o a desanimar. Por ejemplo, cuando los castigamos con violencia y en una familia que se precie ser cristiana, no hay pretexto bajo ninguna circunstancia para que se aplique la agresión física sin antes haber disciplinado al niño. Porque ¿qué pasa? Que después hasta los niños se acostumbran y los papás, no, pues no pasa nada, pues así le pego. No, espérate, ¿qué pasa? La palabra de Dios no dice eso. Como todos sabemos, la moneda tiene dos caras y la balanza no debe de inclinarse para ningún lado. Proverbios 13:24 nos dice, donde encontramos aquí un principio: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Biblia nos enseña que la disciplina con amor sana y no hiere. Y este pasaje es muy claro. No corregir, o sea, no disciplinar, no educar o no enseñar a nuestros hijos es no amarlos. Si permitimos que nuestros niños hagan lo que mejor les parezca porque queremos darles libertad, estamos perjudicando su bienestar. Y si los amamos, pues debemos disciplinarlos, debemos enseñarlos, educarlos. El verso no dice amarlo es castigarlo. Tampoco dice amarlo es dejar caer sobre el niño toda la rabia que traemos por dentro. Lo que dice es amarlo es disciplinarlo. La disciplina no se enfoca en la tranquilidad del padre. La disciplina no tiene el fin de que los niños se callen para que uno pueda descansar. Tampoco se enfoca en las apariencias, porque no se trata de tener hijos bien portados para que los vecinos no hablen mal de nuestra familia. Se trata de educarlos para la vida y para que aprendan a enfrentar el mundo hostil que les espera con los brazos abiertos para devorarlos. Hebreos 12:7-11. Si soportáis la disciplina, o sea, la enseñanza, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso para que participemos, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este texto nos enseña la diferencia entre la corrección de Dios a sus hijos y su castigo de los malhechores. La disciplina y el castigo son diferentes, y la diferencia está en que la disciplina nace del amor, mientras que el castigo nace de la justicia. Dios nos disciplina, ¿cómo? Nos da sus mandamientos y nos dice lo que tenemos que hacer. Obviamente, si nosotros no lo seguimos, pues ya vendrá la corrección. No debemos nosotros tampoco olvidar que Dios es justo, y cuando no se responde a su mandamiento, no le queda otra opción que darle a cada quien lo que merece su desobediencia. Y esto no solo nace del amor, sino también de su justicia. La diferencia entre la disciplina y el abuso
es que muchas veces la disciplina nace del amor que el padre siente por su hijo y el deseo de que ese hijo madure, mientras que el abuso nace del coraje por desquitarse, el coraje que le causó la acción del niño. Entonces, ¿cómo y cuándo aplicar la corrección? El libro de los Proverbios contiene abundante sabiduría con respecto a la crianza de los hijos. Por ejemplo, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué tal? Este versículo describe las consecuencias de no disciplinar a un niño. Cuando uno no los disciplina, somos deshonrados por ellos y no les importa delante de quien sea. Por supuesto que la disciplina debe tener como objetivo el bien del niño y nunca debe ser utilizada para justificar el abuso. Nunca se debe usar para desahogar la ira o la frustración. No falta quien afirme que la corrección, el castigo corrección física, o sea, el castigo corporal, como las nalgadas, por ejemplo, es el único medio que podemos utilizar. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia enseña que la corrección física es apropiada, beneficiosa y necesaria. Sin embargo, no hay que malentenderlo. O sea, de ninguna manera estoy diciendo que se les maltrate. Lo que estoy diciendo es que un niño jamás debe ser agredido físicamente hasta el punto que pueda causarle daño físico. Pero de acuerdo con la Biblia, el niño que tiene que tener restricciones y una apropiada corrección física, fíjense bien, apropiada, corrección física que contribuya a su sano desarrollo, crecimiento y bienestar a veces es necesaria. De hecho, muchas escrituras la promueven. Vamos a ver Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librarás su alma del Seol. Definitivamente la corrección se aplica cuando los hijos, después, eso sí, de haber sido disciplinados en los principios establecidos en la Escritura, rehúsan obedecerlos. Pero tenemos que entender que a los hijos no se les debe de corregir porque estamos enojados con ellos, ni porque se nos sube el coraje y ya no soportamos que se porten mal. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede ser que nos encontremos corrigiendo y no educando a nuestros hijos. Porque recordemos que la disciplina se enfoca en el desarrollo de cualidades de carácter. Se enfoca en crear hijos que han aprendido a sentir temor a Dios y a respetar a los demás. Salmos 94, 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, o sea, lo disciplinas, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Aquí la Biblia enfatiza la importancia de la disciplina. Es algo que todos debemos tener para ser personas productivas y es mucho más fácil aprenderlos mientras aún somos pequeños. Los niños que no son disciplinados en el temor a Dios para que puedan descansar en el día de la aflicción, como dice el texto, crecen en rebelión sin respeto por la autoridad. Obviamente no estarán dispuestos a obedecer y mucho menos a seguir a Dios. Por eso nuestro Padre Celestial utiliza la disciplina para guiarnos por el camino correcto de la manera que nos lleva al arrepentimiento de nuestras acciones. Así que, como dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz, o sea, su madre. Por supuesto que la mejor manera para disciplinar a nuestros hijos no es una tarea fácil. Pero si no queremos tener días amargos cuando sean mayores, es importante hacerlo cuando son niños. Y a los que son jóvenes, a quienes no instruimos en su niñez, hay que escuchar con atención a lo que les interesa y mejorar la capacidad de comunicación con ellos, pero sin olvidar que las reglas en casa las ponemos los padres, no los hijos, que tendrán tiempo de ponerlas cuando sean cabeza de su familia. Ahora, ¿cuáles podrían ser estas reglas? A quienes estudian, en el caso de los ya jóvenes, que sean responsables para cumplir con sus estudios, mantener limpio su cuarto y cuando no estén en clases, ayudar en las labores del hogar y no importa que sean hombres. ¿Sabían ustedes que las madres somos culpables del machismo en nuestros hijos? Bueno, pues a quienes trabajan, pedirles que apoyen con los gastos familiares y respeten el trabajo de los demás. A ambos,
a los que estudian y trabajan, ponerles horarios de llegada y respeto a la casa y a la familia, pero sobre todo, hacer frente a ellos e invitándolos al estudio de las Escrituras, enseñándoles con el ejemplo a depender de Dios, porque esta es una buena manera de acercarlos a Dios y a que hagan su voluntad. Esto definitivamente no se garantiza que se tendrá un hogar realmente cristiano. Lo que sí garantiza es que dará a los hijos las herramientas necesarias para construir una vida nueva y productiva. Pero eso sí, siempre y cuando se viva bajo las normas de Dios. Amén. Dios nos bendice. Termina el estudio, comienza el servicio. Si te gustó, dale like y compártelo para que más personas lo escuchen. Suscríbete y si haces clic en mi nombre seguirás escuchando. No olvides dejar tus comentarios. Hasta la próxima, cuando volveremos a escuchar lo que dice el Señor.